De Ciudad Bolívar, 320-945-9548. Denuncia a quienes afectan la seguridad y convivencia de tu barrio. Absoluta Reserva. Ciudad Bolívar, territorio de paz. Llegó la aplicación que le permitirá crear su evento deportivo. ClickMatch. Descárguela de las principales tiendas digitales App Store y Play Store completamente gratis. ClickMatch le permitirá organizar equipos, torneos, deportes y en general realizar una innovación en la organización deportiva. ClickMatch. Bienvenidas y bienvenidos al programa Nuestras Voces desde el Borde Sur, un espacio gestionado por el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que escucha y reconoce las voces, las memorias y las luchas de nuestro territorio aquí en Clásica Radio. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos otra vez en nuestro programa Las Voces desde el Borde Sur. Saludamos a todos los que nos están oyendo, los que nos acompañan en redes sociales, en Facebook, y especialmente a don William de Clásica Radio, que siempre nos abre estas puertas y este espacio para hablar de nuestras voces desde el Borde Sur. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, muy importante para nosotros, para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Estamos en la conmemoración de el mes del patrimonio. Siempre en septiembre hacemos esta conmemoración del mes del patrimonio. Y en este septiembre, pues digamos que este es un septiembre especial. Vamos a tener muchas actividades, hemos tenido ya muchas actividades, recorridos, exposiciones. Vamos a tener una exposición de la que vamos a hablar, que es precisamente nuestro centro de la conversación hoy. Para esta conversación estamos con dos amigos, Camilo y Camila. Camilo Ara, que es parte del equipo de comunicaciones, y Camila Medina, que es la subdirectora de divulgación y apropiación del instituto. Pues bueno, y apropiación de patrimonio, me faltó el apellido. Nada, bienvenidas, bienvenidos. Esta conversación va a girar alrededor de nuestra exposición Relieves, y pues le doy el espacio a los dos Camila y Camilo, para que nos cuenten, bueno, un poquito su perfil, quiénes son, le cuenten a los oyentes y a quienes nos están viendo, y seguimos conversando sobre el mes del patrimonio. Cami. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y a todos los oyentes, los que están ahí, pues muchas gracias por escucharnos. Como decía Ana, yo soy Camilo Ara, soy fotógrafo, realizador audiovisual también, digamos que dedico más a fotografía documental, reportería gráfica, fotoensayos. Pues bueno, he tenido oportunidad de estar en varios territorios, conocer varias personas y procesos culturales. Pues actualmente estoy trabajando con el equipo de comunicación como fotógrafo en el IEPC. Entonces pues hoy vamos a hablar un poquito de esa labor de fotografía dentro del IEPC y un poquito dentro de la exposición de San Juan de Dios. Bueno, Cami, sí, muy chévere. Creo que esa conversación sobre la fotografía va a ser bien importante ahora. Pues en la medida en la que vayamos transcurriendo en la conversación, te iré haciendo preguntas justamente sobre el papel que ha tenido la foto para nuestra exposición. Y vamos con Camila Medina, nuestra subdirectora. Cuéntanos un poquito de ti. Vale, hola, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar en Clásica Radio, compartir con ustedes en la tarde de hoy. Yo soy Camila Medina, actualmente me desempeño como subdirectora de divulgación y apropiación del patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Soy antropóloga, tengo unos largos años de trabajo en temas de memoria, cultura, participación ciudadana, y bueno, he estado acompañando los procesos desde el Instituto de Patrimonio desde el 2020 y muy honrada de estar hoy acá. Sí, Cami, nosotras también estamos contentos y contentas de estar contigo acá, que estés acá con nosotras compartiendo este espacio.
Digamos que para empezar, quisiera un poco como enmarcar esta conversación dentro del mes del patrimonio, como les dije ahora. Siempre en septiembre conmemoramos que no sé si se puede decir que es como una efeméride nuestra muy importante. Y quisiera preguntarte, Camila, digamos, cómo has visto estas 2 semanas que ya casi terminan, que hemos transcurrido de esta conmemoración del mes del patrimonio. Nosotros tuvimos una primera semana en la que nos dedicamos a conversar sobre la vida cotidiana, sobre la relación con los espacios, sobre el barrio, ¿no? Como en la relación con el vecino, con el parque, con lo que reconocemos como eso que nos importa en los territorios, en los barrios. Podíamos entender, pues digamos, como conversar sobre el patrimonio, ¿cierto? Y en esta segunda semana que ya casi termina, vamos a conversar, hemos conversado y hemos girado la conversación alrededor del patrimonio natural y de cómo el territorio se ordena y cómo se tejen estas relaciones con el territorio y con el patrimonio natural. Quería como que nos cuentes entonces desde ahí, de cómo vamos en estas 2 semanas, cómo lo ves tú, cómo podría ser este balance tuyo de estas 2 primeras semanas, y de pronto si quieres contarnos cómo han sido los otros meses del patrimonio y cómo te sientes ahora en este tiempo. Sí, claro. Para el Instituto Distrital de Patrimonio, como lo mencionabas ahora, el mes de septiembre es muy importante, digamos, no solamente para esta entidad, sino para todos los gestores y gestoras del patrimonio en la ciudad y en el mundo. Sabemos que el mes del patrimonio se conmemora justamente el mes en el que reconocemos aquello que nos es importante, aquello que nos es valioso en las distintas ciudades, aquello que nos identifica. Desde el Instituto de Patrimonio, en años atrás, hemos venido recorriendo y visitando los meses de septiembre, y convocando a la ciudadanía a tener conversaciones en torno a elementos de lo patrimonial que quizá no habíamos visto con tanta fuerza en la ciudad. Tuvimos, digamos, meses de patrimonio relacionados con los enfoques diferenciales, con aquello, digamos, que desde la diversidad poblacional y cultural nos ha convocado. El del año pasado, muy importante, en clave de aquello, digamos, que estaba en el subtexto, un poco de aquello que no veíamos y no era tan visible. Y este año, con mucha fuerza, el Instituto de Patrimonio quiere y está invitando y recorriendo la ciudad desde hace 2 semanas, justamente convocando a poner en relieve esos patrimonios que hacen parte de nuestra vida cotidiana, de la ciudad, de los barrios, de la vida de hombres, mujeres, de niños, que tejen, digamos, a través del patrimonio justamente los significados y sentidos de habitar Bogotá. Ha sido 2 semanas maravillosas, muy enriquecedoras, de un diálogo constante, que es lo que posibilita el patrimonio, que es lo que nos permite justamente pues tejer y convocar. Este es el propósito del mes de septiembre, poner en relieve eso que nos importa en la vida cotidiana, que nos permite tejer los vínculos sociales también a distintas escalas en la ciudad. Hemos, como bien lo mencionabas, pues tenido reflexiones importantes en torno a la vida de barrio. Allí hemos visitado en particular territorios como Ciudad Bolívar, también Teusaquillo, para encontrarnos justamente en esos elementos que en la vida cotidiana y en la vida de barrio pues encontramos como significativos y que nos permiten tejer, digamos, estas enlaces también pues con el territorio y con la ciudad en general. También hemos visitado justamente en perspectiva de los patrimonios naturales y de esta relación justamente con cómo, por ejemplo, el agua nos permite tejer también nuestros vínculos con la ciudad. Hemos estado en distintos territorios, eso, tejiendo, convocando, recorriendo, escuchando y poniendo en relieve justamente esos distintos saberes, oficios, formas en que la naturaleza también nos ayuda a tejer nuestros territorios. Cami, este es el último, digamos, mes del patrimonio de esta administración, ¿cierto? Así es. Y eso lo hace de alguna manera, o quisimos como pensarlo de alguna manera como en clave de contarle a la ciudadanía qué es eso que el instituto está
un poco como dejándole la ciudad en relación con la mirada sobre el patrimonio. Y ahí hemos creo que hacia allá giró un poco la definición de este relieve, ¿cierto? O sea, explícanos por qué el relieve, por qué los relieves nos permiten pensar digamos, en clave de legado desde el mes del patrimonio. Este mes del patrimonio, como lo dices, tiene esa particularidad. Para nosotros es como un momento en el que se condensan y podemos poner, digamos, con una voz más alta, con mayor visibilidad, lo que ha sido justamente resultado de 4 años de trabajo y de tejido en los distintos territorios y con las comunidades. No ha sido un proceso que hace el Instituto de Patrimonio solo, sino que ha tejido y reconocido justamente de la mano con los hombres, mujeres, niños, de todas las etnias, de todos los sabores, colores que constituyen esta Bogotá plural y que nos ha permitido hoy decir que el patrimonio está en todas las localidades de la ciudad, que tiene distintos sabores, colores, miradas, que es plural y que es, digamos, justamente objeto de debate, y eso es lo que queremos en este mes del patrimonio en particular, poner, hacer visible, subirle el tono y poner de relieve justamente como resultado de una gestión que no hemos hecho solos, que hemos construido de manera participativa, de la mano con la ciudadanía, subiendo quizá justamente reconociendo y poniendo de relieve esas voces, sobre todo, y esos patrimonios plurales que nos constituyen como ciudad, que hacen parte de todos y todas en nuestra vida cotidiana, que nos han enseñado, interpelado también desde a la entidad, digamos, desde la institucionalidad, que nos han quizá movido un poco el campo de lo patrimonial, no desde una reflexión únicamente conceptual, sino desde la vida cotidiana también, que ha sido reconocer esos patrimonios en la ciudad. Entonces este mes en particular, en el 2023, tiene esa fuerza, es un poco como el resultado, poner en relieve un poco el caminar que hemos tenido también de conjunto con los distintos territorios en esta administración, y pues por supuesto que es un caminar que sigue, digamos, que la gente vive y lleva generaciones también poniendo de presente en sus lugares, en sus tiendas, en sus casas, en sus barrios, en su vida cotidiana. Quisiera insistir en eso, y este es como un momento que nos permite contarle a la ciudad de eso que hemos encontrado, eso que hemos... Sí, digamos que desde esa idea de cómo nos pensamos y cómo se pensó el instituto, la programación del mes del patrimonio, yo quisiera sí invitar a la gente que nos está viendo y que nos está oyendo a inscribirse en las actividades. Nos quedan todavía 2 semanas que son intensas en actividades, que hay recorridos, tenemos lanzamientos de libros, exposiciones, conversatorios. Creo que es una buena oportunidad para que quienes nos oyen y nos ven se asomen por la página del instituto y miren qué les interesaría y se inscriban en esta serie de actividades que tenemos preparadas para la ciudadanía, y como dice Cami, en las que efectivamente el centro pues son los ciudadanos. En ese sentido, bueno, ahora vamos a irnos a un segundo bloque, y mientras hacemos eso nos vamos con a escuchar nuestro spot del mes del patrimonio. Lo importante es lo que llevamos dentro. Es aquello a lo que asignamos valor desde nuestra propia experiencia. Y cómo encontrarnos y reconocernos ahí. Cómo comprender la ciudad desde las relaciones que construimos con ella. Esta es una invitación a recorrer, escuchar, experimentar, conversar, crear. En últimas, una invitación a reconciliarnos con la ciudad que habitamos y que nos habita. ¿Qué es lo que nos importa? Mes del Patrimonio 2023, relieves, reconocernos en lo que nos importa. Bogotá tiene mucho que contar.
Bueno, volvimos. Y seguimos aquí conversando con Camilo Ara y con Camila Medina sobre el mes del patrimonio y sobre esta exposición que va a ser, digamos, como el cierre y a redondear en nuestro mes del patrimonio. La exposición se titula Relieves y es un poco también como haciendo eco a este tema central de nuestro mes del patrimonio. Reconocernos en lo que nos importa, ¿no? Y esta exposición, digamos que pues ya hablaremos de eso más, vamos a escuchar a Ana Mustafa y a Laura Calvo que nos tienen como que nos cuentan cómo fue el proceso de creación de la exposición y de curaduría. Mientras eso, pues quisiera como Camila, que nos cuentes por qué esta exposición Relieves, reconocernos en lo que nos importa, que no la pensamos en un escenario como San Roque, en el San Juan, en el Hospital San Juan de Dios. ¿Por qué llegar allá? Digamos, ¿por qué poner una exposición en este escenario, en este lugar, como cierre, digamos? En la narración del mes del patrimonio tenemos esto, tenemos como recorridos, conversaciones, y esta exposición que cierra, ¿no? La pensamos como cierre. ¿Por qué el San Juan y por qué este cierre? Ana, quisiera contarte y responder tu pregunta como en dos vías. Una, ¿por qué una exposición? Ajá. Y también, ¿por qué está en el San Juan de Dios o la vamos a inaugurar y va a estar en el San Juan de Dios? Lo primero es que encontramos que le dimos muchas vueltas a qué hacer también, digamos, como hito del mes del patrimonio, ¿cierto? Y esta vez quisimos que fuera una exposición justamente porque nos permite encontrar, digamos, y tejer en convergencia distintos procesos que el IDPC ha, digamos, como recorrido, navegado, reconocido en distintos territorios. Esta exposición nos va a permitir encontrar en un mismo lugar, en diálogo, por lo menos cinco territorios: Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme, el antiguo cementerio de pobres y San Juan de Dios mismo. Y quisimos que fuera una exposición justamente porque encontramos que la exposición nos permite tejer diálogos entre esos casos y no necesariamente como verlos de manera aislada, sino ver sus convergencias, relaciones, las preguntas que esos casos nos hacen justamente en conjunto en la configuración de la ciudad, del ordenamiento, de lo que nos importa también, de lo que reconocemos o hemos dejado de reconocer por muchos años como relevante en la ciudad. Entonces por eso nos abocamos a una exposición que también tiene la excusa de ser un diálogo y de continuar la conversación. Por eso nos parecía muy importante que fuera una exposición y no otra cosa, para encontrarnos y continuar la conversación y el diálogo en torno a lo patrimonial, lo que entendemos como y valoramos también como nuestro patrimonio en la ciudad. Y quisimos que esta exposición se inaugurara y tuviera, digamos, su casa en el San Juan de Dios, en uno de los edificios más emblemáticos del San Juan, en uno de los muchos que tiene, que son 24, va a estar en el edificio San Roque, ¿cierto? Allí ubicado en el San Juan de Dios, que seguramente muchos y muchas de ustedes reconocen también en sus familias, y para las nuevas generaciones contarles que es porque el San Juan, digamos, sigue vivo, pese a que no funciona actualmente como un hospital, pues ha sido, digamos, un referente de la historia de la salud, de la historia de la ciudad, un referente del cuidado también, pues en la ciudad de Bogotá y en el país, ¿cierto? Del cuidado de la vida. Ha tenido muchas capas de sentido condensa en el San Juan de Dios, y por eso mismo quisimos que fuera el escenario de la exposición. El San Juan nos cuenta muchas historias, nos cuenta la historia de la lucha por la salud, la historia del patrimonio, la historia del patrimonio natural, la historia de las tensiones también alrededor justamente pues de lo que ha sido el cuidado de la vida y los derechos alrededor pues de la misma en la ciudad y en el país. Y esas capas de sentido y esas múltiples tensiones y significados están en las paredes, están en las memorias, están en quienes recuerdan, trabajaron, viven, son vecinos del San Juan de Dios. Y justamente porque el San Juan recoge
es un tejido de muchas capas de significado, de muchos amores, de muchas tensiones, de muchas pugnas también allí, pues encontramos que este era el escenario quizá más significativo para cerrar el mes del patrimonio, para poner, digamos, allí la exposición de relieves y para que el San Juan también sea algo que nos vuelva a importar en la ciudad, ¿cierto? Sí. Si relieves y la exposición nos está llamando a valorar aquello que nos importa y a cómo eso que nos importa se teje con muchos territorios de la ciudad, pues es también, digamos, como la invitación que queremos hacer con tener la exposición en el San Juan y con invitar a la ciudadanía a este espacio. Sí, y es un poco, yo creo que el mensaje es potente, ¿no? Es como cómo se cierra, y ahí viene como la siguiente pregunta que quiero hacerte a ti, es como cerrar el mes del patrimonio, hacerlo redondo, si se quiere, en estos 5 territorios, ¿no? Que es Sumapaz, Usme, que hacen parte del borde urbano rural, ¿cierto? Y el antiguo cementerio de pobres y el San Juan, ¿no? Que son y Ciudad Bolívar, ¿no? Que son como estos lugares o estos territorios que de alguna manera cuando hay una conversación sobre el patrimonio tal vez no aparecen como los primeros territorios importantes en lo patrimonial, digamos, ¿no? O sea, son otros tipos de patrimonios o son otras miradas. Entonces, hacia allá iría como mi siguiente pregunta, Cami, para ti, y es un poco el concepto de la exposición tiene que ver con el borde, ¿cierto? En esta exposición se juntan 5 territorios desde el eje del borde, o desde la idea de borde, el borde urbano rural con estos 3 territorios, Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar, y el borde o otros bordes sur, que son el antiguo cementerio de pobres y el mismo San Juan. ¿Qué significa el borde ahí? O sea, ¿por qué ahí hablamos de borde? O sea, ¿cómo podemos entender o explicarle a la gente que nos está escuchando y que nos ve que ahí es importante el borde y cómo lo estamos entendiendo en la exposición? Vale, lo estamos entendiendo desde ese concepto del borde, ¿cierto? Del borde sur o del borde nos resuena también con aquello que no ha estado en el centro y que no ha sido visibilizado. Justamente encontramos, por ejemplo, en el antiguo cementerio de pobres y en el San Juan de Dios, en esos 2 casos que a su vez son territorios, que son espacios, y esa relación, digamos, es muy potente, pues unos mecanismos de borramiento, de silenciamiento, de segregación, muy, muy fuertes, ¿cierto? Que los han hecho al borde de la narrativa de la ciudad, los hemos querido ocultar, los hemos querido silenciar, pero están allí condensadas las historias de vida, de lucha, de tejido también de muchos hombres y sobre todo mujeres en esos 2 casos en particular, que han estado también al borde de lo que reconocemos como importante, de los sujetos que reconocemos como importantes, de los territorios que reconocemos como importantes, de las vidas que reconocemos también como importantes. Entonces ahí hay una noción de borde, digamos, que estamos un poco como visitando, y también sin duda eso está en total relación con esta idea del borde urbano rural, y allí lo que queremos también como visitar desde la exposición en últimas, digamos, como para continuar la conversación con la ciudadanía, es como también en ese borde urbano rural pues encontramos como patrimonio y como prácticas de sentido, de significado, de tejido de esta ciudad, justamente las luchas que han agenciado distintos colectivos, hombres, mujeres, campesinos, pero también organizaciones juveniles justamente de estas localidades, de Ciudad Bolívar, de Sumapaz, de Usme, que han hecho frente también a la expansión urbana, ¿cierto? A ciertos modelos, no a un único modelo, pero a unos modelos de habitar y de expandir esta ciudad que muchas veces han sido muy avasalladores, digamos, han significado unas irrupciones enormes en la vida cotidiana de la gente, en sus modelos de vida, de producción, de tejido social,
que se han visto fragmentados, pero a su vez en ese borde lo que encontramos es profundos procesos también de resistencia, de pervivencia, de emancipación de una u otra forma, y de retejido de ese vínculo social que proponen, digamos, desde el patrimonio y desde su vida cotidiana, también formas alternativas de pensar la ciudad, de visitar la ciudad y de ser, digamos, también otras formas de relacionamiento, por lo menos en ese campo del urbano y lo rural. Es decir, allí nos hacen preguntas, nos interpelan a todos y todas, digamos, en Bogotá sobre el modelo de ciudad, y sobre esta relación de el entramado urbano, que es el que usualmente se reconoce, con el porcentaje más amplio del territorio que es rural en Bogotá. Ajá, sí. Pero que ha significado, digamos, que cada vez se va corriendo más en perspectiva del borde territorial, pero también del borde simbólico, que estas pugnas, digamos, entre modelos de orden social y de ciudad también derivan de allí. Entonces, pues creo que todas estas reflexiones alrededor del borde, la exposición Relieves trata de recogerlas en esa doble clave, de poder llamar la atención sobre aquello que hemos borrado, invisibilizado, segregado, pero que es necesario reconocer, pero a su vez en relevar justamente todos esos procesos de vida, de resistencia, de posibilidad de otros futuros, en últimas, de otros futuros que también ya son presentes, ¿sí? Que son otras formas de habitar la ciudad. Eso es un poquito como lo que la exposición Relieves visita en clave del borde también. Sí, la digamos ciudad. que desde eso es importante como contarle a la gente que nos ve y nos oye, que pues una de las piezas, por ejemplo, que van a estar expuestas es un carrete de fotos que hizo Camilo en el Sumapaz, digamos, de la partería en el Sumapaz, un tema que probablemente en otros escenarios podría no haber sido como el eje de una conversación sobre lo patrimonial. Para contarle, ahora Cami, pues digamos, hablamos un poquito más de eso, vamos a escuchar a Ana Mustafa y a Laura Cuervo, que nos van a contar cómo fue todo este proceso de pensarse una exposición después de todas estas conversaciones que tuvimos con ellas en el instituto de lo que queríamos, ¿no? Esto Cami, como transmitiéndoles toda esta cantidad de información, cómo lograron ellas volver esto una cosa real, tangible en las paredes del San Juan, que es con lo que las personas que vayan, ojalá sean muchas y la visiten, se van a encontrar. Entonces vamos a escuchar a Ana. Ana María Mustafa estudió Historia del Arte y tiene una maestría en Investigación y Análisis Cultural. Trabaja como gestora cultural en la Cancillería, ha trabajado en el Ministerio de Cultura, en IDARTES, y ahora pues hace parte de este equipo de la exposición con el IDPC. Y Laura Cuervo es arquitecta, hizo una maestría en escenografía y ha sido directora de arte en distintas obras de teatro y de distintas, digamos, como puestas en escena. Ella también hace parte del equipo de la exposición del San Juan. Vamos a escucharlas y que nos cuenten entonces cómo fue el proceso. Hola, soy Laura Cuervo, soy la museógrafa de la exposición Relieves, Reconocernos en lo que nos importa, y soy la encargada de diseñar el espacio y poner en su lugar las piezas que se van a exponer en esta muestra. Les voy a contar ahora un poco sobre el proceso, sobre el diseño de esta exposición. Entonces nosotros partimos de una visita al Hospital San Juan de Dios, que es uno de los entes característicos principales de esta exposición, donde encontramos la historia del lugar a través de su misma arquitectura y de las capas que fuimos viendo en sus muros. Entonces, lo que hicimos fue entender esta yuxtaposición de capas y de momentos históricos del San Juan en la exposición en el espacio para ponerlos en la misma muestra expositiva. Entonces, por ejemplo, vamos a poner
una superposición de texturas en diferentes piezas, vamos a poner una superposición de fotografías donde se van a ver diferentes momentos de la historia de los lugares patrimoniales que se van a poner, que se van a mostrar en la exposición, y digamos que esta yuxtaposición de elementos es una constante dentro de la muestra. Por otro lado, quisimos mostrar también los diferentes usos y la historia del mismo hospital a través de elementos que usamos como soportes museográficos. Por ejemplo, tenemos una lámpara quirúrgica que en su momento sirvió para una sala de cirugía en el hospital y en este momento se va a usar para iluminar una de las piezas del territorio de Usme, que ahora Ana les va a contar un poco más a profundidad sobre eso. Entonces, lo que hicimos fue coger los mismos elementos del San Juan y los elementos conceptuales que encontramos, como esta yuxtaposición de capas, y replicarlos en la misma exposición. Hola, yo soy Ana Mustafa y soy la curadora de la exposición. Esto quiere decir que soy la persona que hiló conceptualmente las piezas que se muestran en la exposición. Como empezamos fue partiendo de la misión, visión y apuestas del IDPC, que son muy centradas en los habitantes de Bogotá y sus comunidades. Los entendimos como los agentes que activan a sus propios territorios y como al activarlos, ellos mismos son los que crean, protegen y resignifican sus propios patrimonios. En ese sentido, nos enfocamos en las relaciones que construyen las comunidades con sus territorios para construir la muestra. Los territorios con los que estamos trabajando todos se ubican en el sur de Bogotá, son Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, el antiguo cementerio de pobres y el Hospital San Juan de Dios. Estos 5 territorios, digamos que históricamente muchos ciudadanos y ciudadanas de Bogotá puede que no los asocien con la idea tradicional de patrimonio cultural. Y esa es justamente la apuesta de la exposición, mostrar cómo en el borde rural urbano hay territorio patrimonial, hay patrimonio cultural que probablemente la mayoría de la población no identifica. Entonces, ¿qué queremos? Acercar a la ciudadanía a las ideas propias de las comunidades, a las ideas de patrimonio propias de estas comunidades. ¿Cómo lo hicimos dentro de la muestra? De manera más concreta, reunimos distintas piezas que hablan de estos territorios, por ejemplo, fotografías, los resultados de laboratorios que ha hecho el IDPC en estos distintos territorios y los agrupamos en distintos conceptos. Por ejemplo, uno de ellos se llama símbolos que resignifican el territorio y ese es justamente en el que aparece la lámpara quirúrgica de la que les habló Laura, que en este caso está alumbrando una réplica de un sonajero que fue un hallazgo que hay en el Parque Arqueológico de Usme, que es el primer parque arqueológico de Bogotá, por darles un ejemplo. Estos conceptos curatoriales que agrupan las piezas están, digamos que, atravesados por los 3 ejes que rigen el mes de patrimonio, que son vida de barrio, relación con la naturaleza y borraduras y permanencias. Entonces, la invitación es a que las personas unan estos ejes con las piezas que estamos mostrando. Llegó la aplicación que le permitirá crear su evento deportivo, ClickMatch. Descárguela de las principales tiendas digitales App Store y Play Store completamente gratis. ClickMatch le permitirá organizar equipos, torneos, deportes y en general realizar una innovación en la organización deportiva. ClickMatch. Lo importante es lo que llevamos dentro. Es aquello a lo que asignamos valor desde nuestra propia experiencia. Y cómo encontrarnos y reconocernos ahí. Cómo comprender la ciudad desde las relaciones que construimos con ella.
Esta es una invitación a recorrer, escuchar, experimentar, conversar, crear. En últimas, una invitación a reconciliarnos con la ciudad que habitamos y que nos habita. ¿Qué es lo que nos importa? Mes del Patrimonio 2023, relieves, reconocernos en lo que nos importa. Bogotá tiene mucho que contar. Juntos por la vida, entre todos cuidamos Ciudad Bolívar y recuperamos los espacios afectados por el arrojo de residuos. Únete a nuestras jornadas de limpieza y trabajemos en equipo para transformar a Ciudad Bolívar en un territorio que reverdece. Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres. Si escuchas un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda. Date cuenta. Los comportamientos sexuales como manoseos, Palmadas, roces deliberados. la toma de fotos o videos de tu cuerpo sin tu consentimiento y los actos de exhibicionismo son violencia. Ante cualquier emergencia, llama a la línea 123. Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Línea de emergencias de Ciudad Bolívar 320-945-9548. Denuncia a quienes afectan la seguridad y convivencia de tu barrio. Absoluta Reserva. Ciudad Bolívar, territorio de paz. Bueno, volvimos. Aquí estamos de nuevo hablándoles del mes del patrimonio y de la exposición Relieves, reconocernos en lo que nos importa. Venimos de una contexto que nos ha dado Camila, que nos ha dado Laura y que nos ha dado Ana Mustafa sobre cómo se pensó esta exposición. Y ahora quisiera pues darle como la palabra a Camilo Ara. Camilo es fotógrafo, como les conté inicialmente, y tiene una larga trayectoria haciendo fotos, digamos, con una sensibilidad de la imagen, o sobre la imagen, frente a la imagen social. No sé si se puede decir eso así, Cami, pero si uno ve tus fotos y si tienes como un ojo puesto, digamos que no en lo que llama la atención necesariamente desde el principio, sino como lo que está en la fibra de, no sé, las personas, los espacios. Y por esa razón, muchas de tus fotos, muchas de las fotos que has tomado están en esta exposición, han sido como parte importante de la curaduría y de la puesta en escena de la exposición. ¿Cómo le podrías contar a la gente, o sea, cómo podrías invitar a la gente a ver estas fotos? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí, más allá de la imagen, digamos, plana, aunque no son planas, pero de la imagen que nos encontramos ahí, en relación un poco como con las distintas, lo que decía Camila, de bueno, nos hemos puesto en la necesidad o hemos tenido como la intención de cambiar la mirada sobre lo patrimonial y mostrárselo a la gente, y eso hace esta exposición. ¿Cómo desde ahí, cómo desde tus fotos la gente puede mirar o entender ese cambio de mirada? Bueno, listo, Ana, muchas gracias. Pues bueno, realmente es un trabajo bien largo. Igual el equipo del IEPC y precisamente ahorita el San Juan de Dios, lo que es la curaduría y la museografía, digamos que ellos tienen el insumo de las fotos que hemos podido realizar. La característica de estas fotos, digamos, es que son muy cercanas a las personas, ¿sí? Son muy cercanas a la comunidad, son muy cercanas al barrio, también a la ruralidad, a los procesos, y es una de las características, bueno, en la fotografía que yo hago también para patrimonio, es llegar con respeto a esas comunidades, poder tejer con ellos, poder hacer lazos, incluso poder ser amigos, para poder así crear una confianza, y pues que la gente se suelte un poco, que no le tenga así como el miedo al fotógrafo, la cosa, porque es difícil, ¿no? Llegar a un territorio que uno conoce, con gente que tiene esos procesos, sus problemas, hay que llegar uno con la cámara y empezar a disparar así como un loco, pues es difícil. Entonces lo mejor es poder entablar estas relaciones con las personas más cercanas. Digo que si me saco desde un viaje a Sumapaz un par de amigas, para mí es un éxito, así no sean fotos muy exitosas, pero bueno, o sea, lo importante acá es ese patrimonio pues con las personas,
que ellas hablen, que ellas expresen un poco lo que decía Camila, de escuchar a las personas, de saber qué es lo que quieren y qué es lo que quieren contar también. En caso particular, bueno, van a ver muchas fotos, unas que ya han seleccionado, como decía la curadora o la museógrafa, pero no sé todo realmente, y para no hacer spoilers, para que vayan y visiten y vean de una. En particular hay un proyecto con las parteras en Sumapaz, Sí, un proyecto del equipo de Sumapaz del IEPC que ha ido visitando diferentes territorios en Sumapaz. Sumapaz es gigante, es hermoso, es poderoso. Entonces ellos en esas visitas se encontraron que la misma gente dijo, bueno, uno de nuestros patrimonios es la partería, ¿sí? Buscando, haciendo esa identificación de los patrimonios que ellos tenían. Entonces tuve la posibilidad de hacer varias visitas y conocer hermosas mujeres de verdad que tienen un conocimiento tremendo, parteras, campesinas que muchas veces ellas mismas han recibido sus propios hijos, han ayudado a su comunidad, pues por mucho tiempo no ha habido, digamos, un sistema de salud muy eficiente en esta localidad que pueda ayudar. Entonces digamos que tienen una historia, una sabiduría bastante profunda, importante. Entonces vamos a ver cómo, no exactamente cómo es o cómo se hace la partería, sino escuchar algunas anécdotas de ellas, de sus viajes, de que a las 2 de la mañana les tocó salir, o que los dolores de la mujer, cómo es sobar, cómo es cuadrar el útero, bueno, varias cositas de esas que son bien interesantes, que incluso hoy en día muchas mujeres están buscando regresar a esta partería, a esta medicina tradicional, y hay una tensión también ahí como entre ellas, como parteras tradicionales y como el oficio del doctor, del médico en los centros de salud. Digamos que hay unas tensiones pues bastante interesantes para escuchar, y vamos a ver unos retratos muy bellos de ellas también asociados con el uso de las plantas medicinales que tienen para las parterías y lo que hay en su territorio. Entonces va a ser una piecita bien bacana, bien bella para que se pasen y miren. Y cómo, Cami, cómo llegas a decir, bueno, nos has contado un poquito el tema de la escucha, ¿cierto? Que es importante, y uno pensaría que en relación con la fotografía pues no hay necesidad de escuchar, ¿cierto? Porque la fotografía es capturar imágenes ya. Pero para que nos cuentes un poquito más desde tu concepción estética, ¿cómo te pillaste, cómo te diste cuenta que había que escuchar? ¿Sí? Y en particular, pues lo digo porque muchas de las fotos que tú tomas y muchas de las fotos que efectivamente veremos en la exposición sí transmiten una cercanía, ¿cierto? Pero ¿cómo llegas allá? ¿Cómo te das cuenta de que eso es lo que hay que hacer? ¿Ensayo y error, o una sensibilidad? Pues a mí me gusta conocer personas, me gusta conocer personas nuevas, conocer gente, comunidades. O sea, tengo un viaje a tal lado, yo feliz. Y pues sí siento que el diálogo es muy importante. Lo que decía antes de llegar, me parece un poco fuerte llegar de una con la cámara en la mano y empezar así como... Hay veces, bueno, en la reportería hay veces que son cosas muy inmediatas, muy rápidas. Bueno, si tú vas a ir a un evento poco masivo, que hay una marcha o alguna cosa, bueno, pues tú empiezas a tomar fotos y no tienes esa posibilidad, sino lo que tú vas viendo con tu ojo, lo que vas encontrando, así que pueda encuadrar en lo que se puede narrar. Pero en este caso, en las oportunidades donde tú tienes la posibilidad de ir a la casa de alguien, ¿sí? De ir al territorio donde tiene su huerta, donde viven sus hijos, te da la entrada. Si les contaran su mapa, comida que me han dado, yo he llegado desayunado en la casa, siguen ya desayunando, sí señora, no, tomé la arepa, tomé un caldo, y madre, pero bueno, sí, qué pena, no va a decir que no, obviamente. A la siguiente casa, a la siguiente visita, tome otra, yo, no, en serio que no puedo. Y se trata de eso, como de hablar con las personas. A mí me gusta el humor, si me pueden coger de parche a mí, perfecto. Si me dan la pata, yo también hago algún chiste. Entonces yo creo que generar esa confianza es muy importante, porque primero hacemos eso, hablar de qué se trata, bueno, el proyecto, no sé qué, el IEPC, lo institucional, pero salirme un poco más de eso, meterme con ella, pues hacer un recorrido, bueno, muéstrame su huerta, cuénteme cosas, y entonces ahí la gente se suelta a hablar, y hablar también de su vida, de sus experiencias, en este caso del patrimonio, de la memoria que tienen ahí. O sea, muy asociado también el patrimonio a la memoria, a sus recuerdos, a esos procesos, los lugares que tienen como historias muy profundas. Entonces digamos que eso es lo interesante, la gente ya se va soltando, lo va conociendo a uno, y pues ya, digamos que hay más confianza. Yo creo que toca llegar a generar esa confianza, ya que
que pueda llegar a la casa de ella y abrirle la nevera a ver qué hay sin que me dé pena. Entonces eso es como lo interesante de poder hacer estos registros, ¿m? Cuando hay tiempo. O sea, este es un registro muy chévere y hace parte de una investigación también del IEPC muy importante sobre Sumapaz, muchos aspectos, bueno, aspecto natural, cultural, mucho, pero estos tipos de registros que son un poco de más largo aliento, entre comillas, que tú vas, regresas, vuelves a ver a la persona, charlas, ¿sí? Tienes la posibilidad también de retroalimentar, de darle las fotos, posiblemente se va a hacer un fanzine, es lo que queremos, ojalá que salga un fanzine con las fotos de ellas, con las historias. Entonces es un proceso que permite más naturalidad, permite ver otras cosas. Digamos que eso es importante a otros registros que son muy rápidos, muy puntuales, entonces sí toca tintín de una, pero pues tratando de poder hablar. Este espíritu que nos estás como contando tú de tus fotos en general, pero en particular de estas fotos que vamos a ver en la exposición en el eje, digamos, de Sumapaz, ¿reflejan esa relación con la comunidad? ¿Crees que ahí se pone en relieve un poco pensando en la expo? Sí, yo creo que es lo más importante que hemos hecho pues como con patrimonio, poder poder acompañar esos procesos, poder tejer y ver, digamos, que cómo se muestra pues la memoria y la identidad en estos barrios. Entonces un poco como lo que queremos mostrar y por lo que hemos ido tanto fotográficamente como en video también con Oscar, compañero Oscar Díaz, que también ha hecho un trabajo grande en la imagen del IEPC durante estos años. Pues invítanos a ver la exposición, invita a la gente a Todos verla. invitados a la exposición en relieves en el Hospital San Juan de Dios del IEPC de Patrimonio, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para que caigan. Van a ver varias cosas. Bueno, ya Ana y Juliana han contado varias cosas, entonces pues allá nos vemos, allá estaremos. Cualquier cosa pues que se comuniquen, que visiten la página, que nos escriban por Instagram, por donde sea, ahí estamos pendientes. Bueno, pues sí, ya estamos cerrando, ya tenemos como una última, digamos, intervención de Laura y de Ana, nuestras encargadas de la exposición, en la que ellas nos van a contar un poco eso mismo que nos acabas de contar tú, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué se encontraron ellas en hacer la selección? A ellas, digamos, hago un poco sí de spoiler del proceso, les llegó muchísima información porque el instituto desarrolla un montón de investigaciones y de trabajos y de procesos, y un poco en esa lógica del legado queríamos pues contarlo todo, ¿no? Esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, y todo que sí era importante, ellas lo lograron, digamos, poner en estos 5 ejes. Sí. Y sí, otro que quería mencionar era también todos los territorios en los que hemos estado Sumapaz, Usme, Bosa, Suba, Belén, en el centro, en diferentes procesos. Entonces digamos que sí, había harto material de diferentes partes, de harto archivo que pues que también dejamos nosotros para el IEPC, para posteriores administraciones, para posteriores procesos. Entonces es un archivo también que está ahí, esperemos que alguna vez se pueda abrir, consultar, lo que sea, pero digamos que es un archivo bastante grande que hemos desarrollado en video y en foto. A mí eso me lleva a una pregunta que no estaba dentro del plan, pero ¿cómo llegan a Sumapaz? ¿Por qué deciden que es ese eje, digamos, ese tema de la partería es el que debería estar en la exposición? ¿Participaste de esa decisión? No, precisamente, o sea, se llega a Sumapaz a ese tema de parterías por una misma mujer que decía, bueno, nosotros como parteras pues somos patrimonio, mejor dicho, vivo campesino de la localidad, y realmente fue un tema que se siguió explorando y que se fueron encadenando otras instituciones, incluso el Ministerio de Cultura también está como muy partícipe en ese tema de partería campesina. Entonces yo creo que por eso yo de curaduría no tuve mucha participación, pero invitaron como en el proceso. Ya habíamos sacado un carrete como de procesos de partería y lo ampliamos un poco con otras mujeres, con otras experiencias que también están ahí en Sumapaz. Pero pues bueno, vamos a escuchar entonces a Laura y a Ana de nuevo, que nos van a contar cómo fue su experiencia y qué se encontraron. Bueno, ahora les vamos a contar un poco sobre cómo fue esta experiencia para nosotros, qué sorpresas, qué emociones y qué reflexiones encontramos
al llevar a cabo esta exposición. La primera vez que nos aproximamos al San Juan para este montaje, nos hizo una visita guiada un médico historiador que nos llevó por todos los edificios de este complejo y fue maravilloso descubrir las diferentes capas de historias y de vivencias que tenía el San Juan. Que esto, pues, por supuesto, lo manifestamos en la exposición, como ya les conté. Y acá esto nos invitó a usar los mismos elementos del San Juan como soportes museográficos en lugar de usar soportes tradicionales. Por ejemplo, tenemos unas bancas que fueron las bancas originales de la iglesia y en este momento la iglesia está casi que intacta en los elementos y el mobiliario que se usó en la época en la que estuvo vigente. Y estas bancas las usamos por un lado para sostener unas piezas y por otro lado para invitar a que la gente se siente y vea parte de las piezas audiovisuales que tenemos. Otro de los edificios que nos pareció fascinante fue una de las salas donde extrabajadores ocuparon el espacio y acá encontramos murales y rastros de estas vivencias en los muros que para nosotros fue maravilloso y esto también lo tratamos de mostrar en la exposición a través de la yuxtaposición de piezas. Entonces, pues para nosotros es importante como ver cómo evolucionó la historia del San Juan y su arquitectura y cómo transmite eso muchas cosas tanto energética como visualmente para manifestarlo en la misma exposición. Para mí, durante el proceso de la investigación curatorial fue fascinante reconocer mi lugar como bogotana y lo poco realmente que yo conocía a mi ciudad, especialmente estos territorios. Entonces, visitándolos y también leyendo sobre ellos, hablando con personas que los habitan, con las comunidades y oír lo que para ellos es el patrimonio cultural, fue sorprendente. Digamos que me alentó a querer más a Bogotá y a quererla descubrir y pues a darme cuenta que muchas veces uno termina ocupando espacios muy, muy reducidos de la ciudad y que dentro de esta habitabilidad que hacemos como en nuestro día a día, estamos sin darnos cuenta, desconociendo eso que somos, ¿no? Porque así yo no venga de Sumapaz, al final Sumapaz es parte de mi ciudad. Entonces reconocer que parte de Bogotá es el páramo más grande del mundo, pero que además este páramo no podría existir sin la protección de las campesinas y los campesinos, por dar un ejemplo, ha sido realmente conmovedor y fascinante. Y eso es justamente lo que queremos mostrar digamos, con la selección de piezas que hicimos. Centrarnos, como ya dijimos, en la perspectiva interna de cada una de las comunidades y de los habitantes para que otros bogotanos y otras bogotanas que no hacen parte de esas comunidades se puedan acercar a esa mirada y como que podamos justamente ampliar la visión que ya tenemos casi que unificada de Bogotá y volverla más particular dentro de cada uno de los territorios que elegimos. Bueno, pues ya escuchamos a Laura y a Ana María contándonos su experiencia, que coincide un poco con lo que nos contaba Cami, con lo que nos contaba Camila y con nuestra propia, digamos, experiencia de montar y pensarnos esta exposición en medio o para cerrar el mes del patrimonio. Ya estamos terminando. Gracias a Camilo, gracias a Camila, gracias por las conversaciones, Ana y Laura, que no están acompañándonos ahora, pero que seguro nos están escuchando. Saludos a quienes se quedaron escuchándonos esta hora y acompañándonos esta hora en Clásica Radio, nuestras voces desde el borde sur. Nos escuchamos la próxima semana y gracias, por supuesto, siempre otra vez a William de Clásica Radio que nos abre estas puertas. Ya por último, quiero invitar a todas y a todos a que sigan la programación del Mes del Patrimonio, como les decía ahora al principio del programa.
Vamos a tener recorridos por Usme, vamos a tener recorridos por el Parque Nacional, vamos a estar en el San Juan de Dios, vamos a estar recorriendo la ciudad en el centro histórico. Hay distintas opciones para quienes quieran. Pueden consultar la programación en nuestra página www.iepc.co y ahí está toda la programación, pueden descargarla. Recuerden que hay que inscribirse 3 días antes para tener los cupos garantizados. Los esperamos también en la exposición este 21 de septiembre a las 5 de la tarde en el San Roque, en el San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios. Nada, gracias por escucharnos y nos vemos en 8 días. Gracias. Gracias. Conste que